Gloria a Dios. Bueno, buenos días, hermanos, hermanas presentes y todos aquellos que están allá a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y es tiempo de compartir la palabra de Dios a través de las redes sociales para la iglesia cibernética de Jesucristo. Hoy domingo, noviembre 7 del año 2021, vamos a compartir este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón compartirlo. Y más que en estos tiempos se acerca la venida del Señor. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios y que sea Él quien nos dirija. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y hagamos nuestra oración. Padre celestial, mi Dios todopoderoso, en el nombre santo y bendito de tu Hijo amado Cristo Jesús, en esta mañana, Padre, me dirijo hasta tu trono de la gracia una vez más para suplicarte, Señor, que en este momento que me dispongo a compartir tu palabra, Señor, que seas tú usándome como un instrumento en tus manos. Que tú hables, Señor, a través de mis labios, porque tuya es la gloria, Señor. Tú eres el que haces posibles todas las cosas. Señor, yo solamente quiero ser un instrumento útil. Úsame, Señor. Habla. Yo me pongo en tus manos, Padre, y a ti damos la gloria, la alabanza, la adoración. Hoy, mañana y siempre, porque solo tú eres digno, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en un mensaje que yo pues siempre me sorprendo cuando Dios me da el mensaje, porque aunque ya he leído muchas veces, mucho la Biblia, de unos versículos, de unos pasajes he predicado muchas veces, porque no... Un pasaje no solamente te da un mensaje, hay grandes riquezas, grandes profundidades ahí que uno tiene que buscarlos, sumergirse por medio del poder del Espíritu Santo. Bueno, el título que Dios puso en mi corazón para poner a este mensaje son 8 cosas que necesita hacer el hombre para ser salvo. 8 cosas que necesita todo ser humano que necesita hacer para ser salvo. Hemos oído muchas veces cuando la gente predica, y a mí me ha tocado oír, llevo ya 29 años sirviendo al Señor. He oído cómo la gente luego cuando le empieza a predicar y les pregunta que si creen, que si ya creyeron, luego los quieren bautizar, basándose allá en el Evangelio de San Marcos capítulo 16 versos 15 y 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y otros predican un evangelio tan sencillo, que lo ponen tan fácil a la gente, que dicen solamente haz esta oración, y usan el pasaje allá en Romanos 10 versos 9 y 10, donde dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es cierto, yo lo prediqué muchas veces. Y no estoy diciendo que no sea así. No. Es por esta razón este mensaje, que son 8 cosas que necesita hacer el hombre para ser salvo. No es nada más ese pasaje. Son 8. Y ahora los van a... Si son curiosos, si les interesa verdaderamente, yo les invito a que agarren su libreta y tomen notas, porque van a encontrar en la Escritura todo eso.
Yo soy un predicador que predico la palabra. No que me acomodo yo a la palabra para darla. No que yo uso mi intelecto para sustraer de acá y de allá y enseñarles la palabra así. No. Yo les enseño la palabra en su contexto donde está para que la puedan entender. Para que así sea Dios quien recibe la gloria y no el hombre. No el hombre. Recordemos que el vanagloriarse, eso los lleva a la muerte. Vemos, por ejemplo, a aquel Moisés, cuando les dio el agua en el desierto allá al pueblo de Dios que lo había sacado de la esclavitud cuando estaba en Egipto. ¿Qué les dijo? Beban el agua que yo les doy ahora. Y golpea la roca. Y dice la escritura que la roca era Cristo. Y por eso que dijo Moisés, Dios le dijo en ese momento, por esto que has dicho, dice, no entrarás a la tierra prometida. La mirarás solamente, pero no entrarás en ella, no la vas a repartir tú. Entonces uno tiene que tener cuidado siempre, ¿verdad? Porque el diablo es muy astuto. El diablo, si no te puede destruir de una forma, busca otra. Si no te puede pisotear, te esponja. O sea, te hace que te creas el que tú eres el importante, que tú eres el que todo lo sabes. O sea, te esponja. Y es cuando te truena. Entonces uno debe de ser sabio. Bueno, vamos a dar inicio a esto. Son 8 cosas. Oiga, no es cualquier cosa, ¿eh? Son 8 cosas que se necesitan para que el hombre verdaderamente pueda ser salvo, que necesita ser. La primera cosa es oír la palabra. Oigan, primero, oír la palabra. Vamos a ver lo que nos habla Mateo, capítulo 7, verso 24, respecto a esto. Dice así. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Ahí empezamos. Una de las primeras cosas que debe de hacer el hombre es hacer lo que la palabra de Cristo nos dice. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sobre la roca. Entonces estamos viendo que está hablando acerca de el que hace lo que las palabras de Cristo nos dice. Ese es el primero, ¿verdad? Bueno, son más pasajes que les voy a dar acerca de el oír la palabra. Ahora, ahí Mateo, capítulo 10, verso 14, ahí mismo, capítulo 10, verso 14, dice, y si alguno no los recibe, ni oyere vuestras palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacúdanse el polvo de sus pies. Ahí está hablando acerca de cuando Jesús nos manda a predicar el evangelio. Cuando andamos predicando el evangelio y dice que si alguno no nos recibe, ¿verdad? Ni oye nuestras palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacúdanse el polvo de sus pies. Porque el verdadero cristiano, oigan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 34, vamos a leerlo, por lo que estamos hablando aquí. Juan, capítulo 3, y verso, dice 34. Dice así, Juan 3, 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Aquí está hablando el Señor Jesús, donde dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Es ahí lo que estamos leyendo acá, donde dice, y si alguno no los recibe, ni oye sus palabras, ahí aparentemente
si no explicamos a qué se refiere, cuánta y cuánta gente oye las palabras de esos ignorantes pastores o esos falsos predicadores. Aquellos ignorantes que se ponen por pastores o la misma denominación los pone por pastores. Hoy en la mañana yo escuchaba, me llamó la atención una predicación que decía, y se llama La Iglesia de Jesucristo. Me llamó la atención porque decía, ¿por qué la Iglesia de Jesucristo no les nombra pastores a los pastores? Y me llamó la atención y me puse a mirarlo, no porque yo dudara, ¿no?, sino para ver en qué argumentan su enseñanza. Y miraba ahí, tiene como 4,000, cerca de 5,000 vistas esa predicación. Y me llamó la atención porque hablaba que por qué a los pastores no les mencionan pastores. Y decía, y citó varios pasajes donde decía que les nombraban ancianos, que les nombraban, ellos solamente, los que nosotros conocemos como pastores, son predicadores. Ellos le nombran predicadores, no pastores. Los pastores son los ancianos, dice. Y entonces cualquiera que está al frente en la iglesia, el que está encargado de la iglesia, dice que ese es el anciano y no le nombran pastor. Entonces los testigos de Jehová también están bien, porque de acuerdo a esa enseñanza de este hombre torpe, porque también los testigos de Jehová le nombran ancianos. Qué ignorante esa gente. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por el intelecto que los va guiando y no por la palabra de Dios. Entonces aquí dice, y si alguno no los recibe ni oye sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacúdanse el polvo de sus pies. Ahora, pero ¿qué palabras? O sea, ¿qué palabras? Recordemos, hablaba ahorita de los falsos predicadores, falsos pastores, falsos apóstoles, los 5 falsos ministerios del diablo, que están pero bien activos, más activos que los ministerios que dejó el Señor. Que ahorita solamente son evangelistas, pastores y maestros los que están presentes. Porque los apóstoles fueron los que pusieron el fundamento. Y nosotros debemos de edificar sobre el fundamento que ya está puesto, sobre la doctrina de los apóstoles, no estos apostolitis que ya surgieron en estos tiempos. Entonces, continuamos. Si acá estamos leyendo, donde Jesús dice que si algo no lo recibe ni oye nuestras palabras, entonces, con este pasaje que estamos leyendo una vez más aquí en Juan, capítulo 3, verso 34, ahí aclara bien claro qué palabra es la que debes de oír. ¿A quién debes de oír? No cualquier palabra. Por eso dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Esos que no fueron llamados, no fueron enviados por Dios, esos van a hablar lo que ellos entienden, no lo que Dios nos revela. Esa es la grande diferencia. Por eso acá Jesús dice que si alguno no nos recibe ni oye nuestras palabras, que salgamos. Entonces, cuando el siervo de Dios es verdaderamente siervo de Dios, ese dice que las palabras de Dios habla. Y luego dice, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Por qué? Oigan esto que les voy a decir ahorita, porque tiene que ver con el último punto que vamos a ver. Dice que pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea, Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y cuando Dios nos da la palabra, no nos la da por medida. Dios habla a través de nosotros su palabra. Por eso dijo Jesús que no nos preocupemos lo que hemos de hablar, porque el mismo Espíritu Santo hablará por nosotros. Por eso conocemos que el verdadero siervo de Dios habla las palabras de Dios. Y a estos que mandó Jesús se estaba refiriendo a sus apóstoles y discípulos. Por eso les decía
que donde no, si alguno no lo recibe, dice, ni oye sus palabras, porque sus palabras que llevaban ellos, que iban a predicar, era la palabra de Dios, porque Dios era el que estaba hablando a través de ellos. Bueno, entonces, ahí ya vimos, ¿verdad? Vamos a ver ahí mismo Mateo 11:15. Mateo 11 y verso 15 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Aquí estamos viendo el primer punto, que es el oír. Todo hombre tiene que oír primero la palabra de Dios. El segundo punto, hay varios, bueno, voy a darles varios versículos del primer punto, el oír. No los vamos a leer porque son muchos, y de cada uno les voy dando los versículos. Leeré uno o dos para mostrarles, y ya les daré los demás para que los lean en casa. Aquí el primero, oír, les hablaba yo de Mateo 11:15, donde dice, el que tiene oído para oír, oiga. También vemos Mateo 13:9, Romanos capítulo 10 versos 17, Apocalipsis 2 y 3. Todo el capítulo 2 y el capítulo 3 son los mensajes a las 7 iglesias de Asia. Ahora, este es el punto número 1. Punto número 2, entender. O sea, primero, oír la palabra. El segundo, entender la palabra. Vamos a ver en Hechos capítulo 8 verso 20. Hechos capítulo 8 y verso 20. Ahí nos habla acerca de esto que estamos hablando. Dice 20, dice así: entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. A ver, Hechos 8:20, sí, estamos bien. Porque no has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No, parece que me equivoqué, hermano. Es 8:30, perdón. 8:30, no es el 20. 8:30, Hechos 8:30 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el Espíritu... el 30. Ando mal, hermanos, discúlpenme. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Cuando el Felipe y el etíope. Dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? El punto es entender la palabra. Felipe le preguntó a aquel hombre, ¿pero entiendes lo que lees? Ahora, aquel hombre, el etíope, no era un ignorante. Dice que era un alto funcionario. Estaba sobre todos los tesoros de la reina de los etíopes. Y amaba mucho a Dios. Había ido a Jerusalén a adorar a Dios y ya iba de regreso. Entonces, ahí vemos el punto de entender. Qué importante es entender la palabra. Por eso le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Y aquel hombre fue sincero, le dijo, ¿y cómo voy a poder si nadie me lo explica? Y ahí le pidió que subiera. Ahora yo me imagino a aquel alto funcionario que iba en su carruaje, muy vestido, bien elegante. ¿Cómo iría Felipe? Con una ropa humilde. Pero a aquel hombre no le importó eso, le importó lo que le iba a explicar. Y hoy en día, si no te miran con traje, si no te miran acá bien, entonces, ¿qué vas a ver? Ese no sabe nada. Piensan que la vestidura es la que hace que sea el hombre de verdaderamente un intelectual. Y les digo, porque yo he andado predicando, cuando yo salgo en México, en varios lugares, hay personas que me han encontrado y me reconocen. Me preguntan, ¿qué no es usted el pastor que predica, que está predicando en las redes sociales? Sí, yo soy. Pero me miran con un vestuario diferente. Ya no me miran. Aquí lo hago por presentación, porque estoy representando al Señor, no porque me guste andar con estas cosas. De hecho, yo salgo y rara la vez que llego a salir con saco.
aquí solamente nada más para representar a mi Señor. Entonces, aquí vemos este punto, ¿verdad? Entender. ¿Entiendes lo que lees? Vamos a ver ahí Lucas 24:45, hablando de este punto. Lucas 24 y verso 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es cuando Jesús se le apareció a sus discípulos después de que resucitó. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Si Dios no te abre el entendimiento, si Dios no te da el entendimiento de la Escritura, tú no lo puedes entender por ti mismo. Es Dios quien nos da ese entendimiento. Porque si lo entiendes tú por ti mismo, entonces ya es el hombre y no es Dios. Ya es el hombre enseñando lo que él ha entendido. Por eso hay tantas divisiones, por eso hay tantas religiones. Incluso en la misma denominación hay sus grandes divisiones, porque entre ellos mismos no están de acuerdo. Y es por eso precisamente, porque unos lo entienden de una forma y otros lo entienden de otra. Pero el entendimiento lo da Dios por medio de sus siervos, por medio de su Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver otro punto. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Romanos 12, versos 1 y 2. Miren lo que nos dice Romanos 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino que transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Oiga, qué claro lo está diciendo ahí. Yo en el proceso llevo 29 años y en esos 29 años Dios me ha llevado en procesos. En la universidad no te van a enseñar lo que te enseñaron en la high school o en la secundaria. En la secundaria no te van a enseñar lo de la primaria, lo del kinder. No, es un proceso. Cuando tú vas entendiendo, Dios te va revelando de acuerdo a lo que tú puedas soportar, a la madurez que tú tengas. Y por eso aquí lo dice bien claro Pablo a los romanos. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presentes sus cuerpos en sacrificio vivo, o sea, que lo sientas, que no seas hipócrita, santo, o sea, apartado de toda maldad, agradable a Dios. Es así como Dios lo recibe, agradable. ¿Por qué? Porque es vivo y santo. ¿Qué es vuestro culto? Racional. O sea, que pienses que eso es verdaderamente lo que a Dios le agrada. Que uses tu raciocinio, que sea un culto racional. Por eso Pablo decía, en otro lado dice, oraré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Qué importante es que tengas el entendimiento. Y termina diciendo el verso 12, no se conformen a este siglo. O sea, no lo que te enseñaron cuando recién te convertiste a Cristo, te conformes con eso, porque eso no te va a ser suficiente para alcanzar la salvación. Entonces, por eso dice aquí, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. O sea que te vas renovando cuando vas entendiendo, te vas renovando cuando vas entendiendo. Dice, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras tú no te vayas renovando en tu mente, entendiendo la palabra, no vas tú a poder comprobar, como dice aquí, cuál es la buena voluntad de Dios. Y recordemos que Jesús dijo
que no todo el que le diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. Y dice ahí, muchos me dirán, Señor, si en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y eso es lo que hoy en día la mayoría de la gente busca, milagros. Quiere, como Tomás, el apóstol, ver para creer. Y esto es por fe, no por vista. Por eso Jesús le dijo a Tomás, tú porque me has visto has creído. Pero bienaventurados todos aquellos que no me vieron y creyeron en mí. Esos somos nosotros en estos tiempos, después de que Jesús resucitó y subió a los cielos. De ahí para acá somos nosotros bienaventurados, porque no lo vimos, pero creemos en Él. Creemos en Él. Bueno, entonces ya vimos aquí lo que dice Romanos, ¿verdad? Que nosotros por medio del entendimiento nos vamos renovando. Punto número 3. Convencerse. Convencerse. Vamos a ver qué nos dice Romanos 14:5, ahí mismo. Romanos 14:5 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno es plenamente convencido en su propia mente. Oiga, cada uno es plenamente convencido en su propia mente. O sea, tú tienes que ser plenamente convencido en tu mente. ¿Para qué? Porque tú tienes que convencerte lo que has entendido. Lo que has oído, lo has entendido y eso te va a llevar a convencerte. Vamos a ver qué nos dice ahí. Juan 16, versos 7 al 11. Juan 16, versos 7 al 11. Vamos a ver qué nos dice. Dice así la palabra del Señor. Dice Juan 16, versos del 7 al 11. Dice así: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere y le enviare, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Qué tremendo. Aquí nos habla el Señor Jesús, ¿verdad? Que el mismo Espíritu es el que nos iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Jesús mandó el Espíritu Santo para convencer tanto a sus apóstoles y discípulos. Recordemos que los 12 apóstoles recibieron el Espíritu Santo cuando Jesús se apareció el domingo en la noche. Jesús resucitó el domingo en la mañana y en la noche se les apareció a ellos. Y cuando llegó les dijo: reciban el Espíritu Santo. Ellos recibieron el Espíritu Santo antes de que viniera el Espíritu sobre aquellos 120 personas. Entre ellas se encontraba la Virgen María también, que ella no era virgen, ya había parido a Jesús. Entonces ahí se encontraba también todos los 120, dice la Escritura, cuando terminó la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés tardaba 50 días. Y empezó la fiesta de Pentecostés cuando Jesús lo crucificaron. Cuando a Jesús lo crucificaron, fue cuando empezó enseguida la fiesta de Pentecostés, que tardaba 50 días. Por eso Jesús, después de que resucitó, anduvo 40 días apareciéndose a sus discípulos. Y luego dice que cuando se despidió de ellos les dijo que no salieran de Jerusalén hasta que fueran revestidos del poder de lo alto. Dice: porque Juan bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y vemos que no fueron muchos días, porque a los 10 días terminó la fiesta de Pentecostés. Y en el último día, en el 50º día
de la fiesta de Pentecostés, que es el último, fue cuando estaban en el aposento alto y vino el Espíritu Santo con forma de llamas de fuego sobre las cabezas de cada uno de ellos. Y dice la Escritura que hablaban lenguas, hablaron diferentes lenguajes, porque le predicaron a toda la gente que había ahí. Ahí fue donde Pedro dio su primer discurso, que ganó como 5,000 almas, 3,000 almas y luego 5,000. Aquí vemos entonces que el Espíritu Santo es el que nos iba a convencer, lo iba a mandar Jesús, y el Espíritu Santo ya vino. El Espíritu Santo está en mí, el Espíritu Santo está en todos aquellos que de verdad hemos creído al Señor. Y mira, ahí en Tito capítulo 1, Tito capítulo 1 verso 9, no lo vamos a leer porque hay más que hablar, pero se los doy para que lo anoten. Va con el punto de convencer. Tito capítulo 1 verso 9 y también Judas versículo 22. Judas nada más es un capítulo. Judas versículo 22. Eso es acerca de el tercer punto, que es convencerse. Ahora, el cuarto punto, arrepentirse. Tú no puedes arrepentirte si no te has convencido, y no te puedes convencer si no has entendido, y no puedes entender si no escuchas. Primero tienes que escuchar, tienes que entender, y tienes que convencerte, y luego viene el arrepentimiento, perdón. Vamos a ver qué nos dice Mateo, capítulo 9, verso 13. Mateo, capítulo 9, verso 13. Dice Mateo 9, 13: vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí Jesús nos está hablando lo importante que es aprender lo que es la misericordia, al arrepentimiento. Dice que Él vino a llamar a justos, a pecadores, perdón. No vino a llamar a justos, porque no había justo ni a un uno. Dice que vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Por eso todo ser humano tiene que arrepentirse. ¿Pero cómo? Aquí están estas 8 cosas. Aquí estamos con el punto número 4, el arrepentimiento. Ahí Mateo capítulo 3, verso 8. Mateo 3, 8 dice: ahí está hablando Juan el Bautista. Mateo 3, 8 dice: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista, cuando se encontraba bautizando, dice que iban a él muchos fariseos y de todos lados para que los bautizara, porque el bautismo del agua representaba que estaban dando fe públicamente, que estaban arrepentidos, para que la gente los viera que estaban arrepentidos. Pero Juan el Bautista los conocía y por eso les decía esas palabras: hagan frutos dignos de arrepentimiento, dice. ¿Qué importante es esto? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ahora vamos a ver qué nos dice ahí en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:9. Vamos a leerlo. Segunda de Pedro 3:9. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Pedro 3, verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro?
que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero vemos ese orden que traemos, ¿verdad? El oír, el entender, el convencerse, el arrepentirse. Mientras no te seas convencido, mientras el Espíritu Santo no te convenza de tus pecados, de las injusticias y de los falsos juicios que has hecho, entonces no vas a poder tú verdaderamente arrepentirte, porque es el Espíritu Santo, lo leímos anteriormente, que es el que nos convence. Entonces es lo que está diciendo Pedro aquí, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo Pedro aquí en el verso 9, que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Punto número 5, convertirse. Ya que te arrepentiste, es cuando te conviertes. Convertirse. Vamos a ver Mateo 13:15. Mateo 13:15. ¿Qué nos dice ahí? Mateo 13, verso 15. Dice así: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Oigan, qué importante es que oigan, ¿verdad? Para que entiendan con el corazón. Oigan con los oídos y entiendan con el corazón, para que se conviertan. Mientras la gente no oye de verdad con el oído, poniendo atención, ¿verdad? No va a poder entender. Va a escuchar, pero no va a poder entender lo que escucha. Y menos se va a poder convertir. Y es lo que nos está diciendo aquí Jesús, ¿verdad? Convertirse. Vamos a ver en Hechos capítulo 3, versos 19. Hechos 3, 19. Dice así en Hechos 3, 19. Así que arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Fíjense cómo lo habla aquí tan claro, aquí el apóstol Pedro. Así que arrepiéntanse, y luego ¿qué dice? Y conviértanse. Acabamos de hablar acerca del arrepentimiento. No te puedes convertir si no te has arrepentido primeramente. Y así hay muchos cristianos que según están convertidos, pero nunca se han arrepentido. O son cristianos porque han oído, pero nunca han entendido. Y si nunca entiendes, pues nunca te vas a convencer. Ese es el orden. Por eso dice, así que arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Por qué tanto y tanto cristiano andan mendigando, que no les alcanza el dinero? ¿Por qué andan sufriendo? Pierden trabajo. Ahora con la pandemia, la mayoría de la gente alarmados. ¿Por qué? Cuando nosotros somos sobrenaturales. Nosotros ya no vivimos en la naturaleza que nos parieron, porque en esa naturaleza veníamos, el pecado venía impregnado en nosotros y tomó, cuando ya la persona tiene el conocimiento, es cuando actúa el pecado, es cuando te lleva a la muerte. Mientras mueres sin entender el pecado, esos son los niños, esos mueren y no necesitan bautizarse como les enseñan allá en la religión, la religión popular, que si el niño no lo bautiza, si muere, que se va al limbo, que se pierde, o lo tienes que sacar de allá no sé cuántas oraciones y padres nuestros. Es la mentira más grande del diablo. Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero cuando ya el niño ya tiene el pecado, ya tiene el conocimiento, es cuando necesita la sangre de Cristo para borrar todos esos pecados. Necesita escuchar el Evangelio, que son las noticias nuevas de salvación. Entonces aquí podemos ver donde dice Pedro que se arrepientan y se conviertan. Hechos 14:15.
ahí mismo, Hechos capítulo 14, verso 15. Vamos a ver qué nos dice Hechos 14 y en el verso 15 dice así. Y diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de esta vanidad se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí era Pablo, cuando se encontraba predicando, dice que cuando llegaron a ese lugar, era Pablo y Bernabé. Dice que cuando llegaron a Listra, dice que de ahí se fueron a Derbe. Dice que oyeron, oyó la palabra, el cual dejando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo, levántate derecho. Fue cuando levantaron a un paralítico, ¿verdad? Dice que lo levantaron y se quedaron impactados de ver cómo tenían ese poder para hacer esos milagros. Y ahí decían que eran dioses. Dice que los querían adorar. ¿Por qué? Porque decían que eran dioses. En el verso 12 dice, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces lo querían adorar a Pablo y a Bernabé. Pero ¿qué hicieron? Dice en el verso 15 que ellos, en el verso 14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces, diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que en estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué dice? Que de estas vanidades, de este mundo, se conviertan al Dios vivo. Es por eso el tema, el convertirse. El convertirse. Eso es lo que Dios quiere, que nos convirtamos. Vamos a ver ahora el sexto punto. El sexto punto, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y eso lo vemos ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 3. Y vamos a leer del 3 en adelante. Dice, es cuando Jesús y Nicodemo, cuando Nicodemo fue a ver a Jesús de noche. Y en el verso 3 dice, respondió Jesús y le dijo, porque Nicodemo le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero Jesús le respondió en el verso 3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es ahí donde nosotros necesitamos nacer de nuevo, lo que Jesús mencionó. Vamos a ver primera de Juan capítulo 3 verso 9, hablándonos ese mismo tema. Primera de Juan capítulo 3 verso 9 dice así, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Oigan, esto que estoy leyendo ahorita tiene que ver con el último punto también que vamos a leer. Pero aquí dice que todo el que es nacido de Dios, nosotros debemos de nacer de nuevo. Primero nacimos de nuestra madre por medio de nuestro padre que nos engendró en la madre. Pero ahora nosotros debemos de nacer de Dios, debemos nacer del Espíritu, del Espíritu. Por eso dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces aquí vemos el nacer de nuevo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Nacido de Dios.
es nacer de nuevo. Ahí en Primera de Juan, capítulo 5, verso 18, ahí mismo, nada más el capítulo 5, verso 18, también nos dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Entonces aquí vemos que cuando hemos nacido de Dios, no practicamos. Dice que ese no practica el pecado. O sea, no es como el mundo que vive practicando el pecado día a día. Pero el que es nacido de Dios no dice que no comete. Estamos expuestos. Los grandes siervos de Dios cometieron pecado. Pero una cosa es cometer algún pecado y otra cosa es practicar el pecado. Por eso dice: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Por eso es importante nacer de nuevo. Como les decía ahorita ahí en el capítulo 3, verso 9, ¿verdad? Donde les dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Y aclara el por qué, miren, dice: porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente. ¿Cómo se le conoce a Jesús? Aparte de Hijo de Dios, tiene muchos calificativos. Pero ¿cómo se le conoce también a Jesús? Porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente, o sea, la descendencia de Dios. A Jesús se le conoce como el Verbo de Dios. Se le conoce también como la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es espíritu. Jesús, el Verbo de Dios, ya existía allá con Dios antes de la fundación del mundo. Con Dios. En el principio era el Verbo estaba con Dios a un lado y el Verbo era Dios. O sea, Él sigue siendo Dios. Entonces, por eso aquí dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, la palabra está dentro de él, de esa persona. La palabra. Y ahorita vamos a mirar, ese es el octavo punto. Seguimos con el sexto. Romanos capítulo 8, versos del 1 al 18. No lo vamos a leer, es mucha lectura, pero sí les pido, si ustedes quieren seguir sabiendo de este punto, nacer de nuevo, Romanos capítulo 8, versos del 1 al 18, es para mí, es la esencia, lo más fundamental de toda la Escritura. Romanos capítulo 8, versos del 1 al 18, donde dice Pablo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Léanlo, se los aconsejo. Ese es el punto número 6, nacer de nuevo. Ahora vamos a ver el punto número 7, poner por obra la palabra. O sea, ya naciste de nuevo. Cuando ya naces de nuevo, lo que sigue de ahí es poner por obra la palabra. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 2, verso 13. Romanos 2, 13. Miren lo que nos dice aquí. Romanos 2, 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, ¿cuál es el punto? Poner por obra la palabra. Y aquí lo habla Pablo diciendo que no nada más los que la oyen son los justos ante Dios. Dice que esos no son. Los que oyen la palabra de Dios no son los justos ante Dios, sino los hacedores. Los que obedecen, ponen por obra la palabra de Dios. Esos son los justos ante Dios. Y para que tú puedas poner por obra la palabra de Dios, necesitas el mismo poder de Dios, o el poder que nos da el Espíritu Santo, para que tengas la fuerza para vencer y poder hacer lo que la palabra de Dios nos manda. Poder hacer la voluntad de Dios, poner por obra.
Ahora vamos a ver qué nos dice Santiago. Santiago capítulo 1, verso 22 al 25. Vamos a ver qué nos dice. Santiago 1, versos 22 al 25. Dice: pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Oiga lo que dice aquí Santiago, perdón. Dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a uno mismo. Aquellos que son oidores solamente de la palabra, pero no la hacen, esos se engañan a ellos mismos y van engañando y siendo engañados ellos, porque el diablo los tiene engañados por esa razón. Entonces aquí vemos lo que nos dice Santiago, ¿verdad? Que dice: pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¡Qué tremendo! Dice que debemos de ser hacedores y no solamente oidores, porque el que es oidor solamente se le va a olvidar lo que oyó, pero cuando lo oye y lo practica, no se le olvida, sino se perfecciona. Por eso es importante ser hacedores y no tan solamente oidores. Mucha gente llega a los cultos, llega a los templos, oye y nomás oye, pero cuando ya salió, llegó a su casa, ya no se acuerda. Le pregunta a alguien, y les digo porque yo lo he hecho. Les preguntas a alguien: ¿y qué le pareció, hermano? ¿De qué se trató el mensaje? Pues no me acuerdo, pero viera qué bonito estuvo. Y así con esa palabra. Entonces, ¿querrá decir que esa persona de verdad nació de nuevo? ¿Que esa persona de verdad escuchó la palabra? Qué importante es que no se nos olvide la palabra. Oidores y hacedores, no oidores olvidadizos, porque nomás oye y no lo hace, se le va a olvidar. Juan 14, 21. Mire lo que nos dice Juan 14 y verso 21. Y tiene que ver con el punto que estamos viendo. Juan 14, 21. Dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Aquí entendemos que se está refiriendo a todo aquel que los tiene, quiere decir que los escuchó, los tiene en su mente y los guarda. ¿Qué quiere decir? Los obedece. ¿O no lo entendemos así? Todos lo entendemos así. Y los guarda. Ese es el que me ama. Y luego dice el verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Qué está hablando aquí Jesús en el verso 23? Que el que tiene mi palabra, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará,
y vendremos a Él, está hablando en plural, Él y el Padre. Vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, estará siempre contigo, morará siempre contigo, Él y el Padre. Entonces, pero está diciendo, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, ¿qué quiere decir? La va a obedecer, ¿verdad? El que la obedece. Así lo entendemos. Pero hoy vamos a analizar el octavo punto. Vamos a ver dos pasajes más. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice del 1 al 8. Estamos viendo aquí donde habla: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Ok, vamos a ver aquí, esto ya tiene que ver con el tercer punto. El octavo punto. Aquí es poner por obra la palabra, ¿verdad? O sea, obedecerla, guardarla, dice obedecerla, es lo que hemos entendido. Yo al menos así lo había entendido por mucho tiempo. Pero hoy Dios me reveló aún más. Y es por esa razón que son 8 puntos, ¿verdad? 8 cosas que necesita todo hombre hacer para poder alcanzar la salvación. Vamos a ver. Vamos a ver. El octavo punto es el guardar, el tener la palabra de Dios en ti. El tener la palabra de Dios en ti. Y lo que estábamos viendo, ahorita lo vamos a entender mejor. Por eso les decía, lo que estábamos leyendo ahorita, ¿verdad? Donde dice aquí, Juan 14, del 21 y el 23, ¿verdad? Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ya les decía yo que entendemos que es obedecer, guardar, obedecer. Pero también guardar, cuando tú miras en un diccionario, también tiene como sinónimo el guardar, quiere decir guardar, conservarlo ahí. Lo tienes guardado, lo tienes alzado. Guardar. Entonces, la palabra de Dios no es nada más para que, como decía anteriormente, todos los puntos, ¿no? No es para que la oigas, no es para que la entiendas, para que te conviertas. Todos los 7 puntos que hablamos, no es nada más para eso. El octavo punto es el que más, el que más importancia tiene, porque ¿de qué sirve que oigas la palabra y no la haces? Eres un oidor olvidadizo. Pero en cambio, si la oyes y la guardas, o sea, la mantienes contigo en tu mente, entonces, ¿qué va a pasar? Dice que ese es el que verdaderamente le muestra a Jesús que lo ama. ¿Por qué lo muestra? ¿Porque los tiene guardados ahí? No, porque los tiene guardados ahí y de ahí no se le olvidan, sino lo que los vive toda su vida ejercitándolos, obedeciéndolos, toda su vida. No es para escucho, obedezco lo que escuché y ya, no es que lo obedeciste nada más una vez. Eso es tu diario vivir. Ya no vas a obedecer solamente cuando lo estás escuchando, sino va a ser toda tu vida obedeciéndole. Pero si eres oidor olvidadizo, si se te olvida la palabra, entonces ¿cómo vas tú a ejercitarla, a obedecerla, si ya se te olvidó? Si no la guardaste en tu mente y en tu corazón, que la mente y el corazón
Ese es el corazón, la mente es el corazón del hombre, es donde almacenas todo. Ahí debes de guardarla en tu mente, que es tu corazón, el centro. Entonces, y dice aquí, así le vas a mostrar a Jesús que lo amas, con tus hechos, pero porque tienes guardada su palabra. El verso 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, el que verdaderamente ama a Jesús, su palabra la va a tener guardada para estarla practicando siempre. Y luego dice, y mi Padre le amará. O sea, aquí lo vemos bien claro. Jesús, el Padre ama a aquellos que son obedientes. Mi Padre le amará. Está hablando en futuro. Jesús habló en aquel tiempo para este futuro, después de él, de su muerte. El que me ama, mi palabra guardará. Cuando tú guardas, obedeces la palabra de Cristo que nos habló, estás mostrándole a Él que lo amas, y como consecuencia, el mismo Padre también te va a amar. Pero si no guardas su palabra, ¿te amará? Tendrá misericordia de ti, pero no es porque te ama. Porque si te ama a ti, que eres un miserable pecador, un mundano, entonces ¿por qué a nosotros nos prohíbe que nos hagamos amigos del mundo? Dice que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Bueno, y si Dios ama al mundo, entonces ¿por qué Él sí lo va a amar? No tan solo si lo ama es porque está con ellos. Y a nosotros no quiere que nos hagamos ni amigos del mundo, porque nos constituimos enemigos de Dios. O sea, Juan 3:16 nos dice bien claro que tanto amó Dios al mundo. No que sigue amando al mundo. Al mundo lo amó y entregó su Hijo por sus pecados, para perdonar sus pecados del mundo. Pero cuando el mundo lo rechaza, Dios no lo va a estar amando, no lo va a seguir amando. No, y aquí lo vemos. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Ahí lo entendemos bien claro, para que no nos engañemos, o para que no se dejen engañar. Dice, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. ¿Qué quiere decir? Que Jesús y el Padre van a estar en la persona, dentro. Y como consecuencia esa persona va a vivir en una vida santa. Una vida siempre que la gente del mundo lo va a notar. Pero la gente del mundo te va a juzgar mal, más si te mira bien bendecido. Porque Dios a sus siervos los bendice grandemente. Pero de verdad a sus siervos, a los que le han servido, a los que son obedientes. Mira en toda la escritura, todos los grandes siervos de Dios, ¿dónde vivieron en miseria? ¿Dónde anduvieron mendigando? No, por eso dice el Señor, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Él quiere que seamos fieles a Él. Y no importa, estés en China, estés en Argentina, estés en El Salvador, en cualquier país más pobre, para Dios no hay nada imposible. Vivimos bajo la economía de Dios y no bajo la economía de este mundo. Ahora, estamos viendo entonces este punto, ¿verdad? El punto de guardar la palabra. Ahora vamos a ver Mateo, donde Jesús explica una parábola. Mateo 13, 18 al 23. Dice así: oigan pues ustedes la parábola del sembrador. O sea, ya se las había dicho, pero ahí se las estaba explicando. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, es aquel que estuvo escuchando la palabra, pero nomás estuvo cerca escuchando. Pero ¿qué hace? Cuando no la entiende. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, qué importante es entenderla. Y el que fue sembrado, dice, en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe. Oigan, el octavo punto es recibir la palabra, tener guardada en ti
la palabra. Recibirla para que la tengas ahí. Eso es recibirla, que la tengas en ti, la guardes en ti. Y aquí lo dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe, o sea, sí la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué quiere decir? Que cuando oyes la palabra, la recibes, tienes que echar raíz, quiere decir, tienes que profundizarte, tienes que seguir adentrándote más y más. Y si no sientes eso, no hay ese sentir en ti de buscar, de llenarte, es porque no has nacido de nuevo. Recibiste nada más la palabra, pero no la guardaste, porque la palabra es espíritu y el espíritu es el que hace la obra, el que nos da la fuerza para realizar la voluntad de Dios. Entonces, luego dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo lo engaña. O sea, son los que nomás la oyen, pero no la reciben. El otro que leímos anteriormente, la oye con gozo, la recibe, pero no se adentra, no profundiza, no la conserva. Y ese es el problema. Entonces dice que el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. O sea, no la retiene, sino todo lo del mundo lo absorbe y ahoga la palabra. Y el punto número 23, miren lo que dice, está tremendo esto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Oigan, oye, entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30. Es el que oye la palabra y da fruto. Qué tremendo es esto. Ahora, vamos a ver qué nos dice Lucas, donde también habla Lucas, lo habla un poco diferente. Lucas capítulo 8, versos del 11 al 15. Miren lo que dice. Dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Oigan, o sea, la palabra de Dios es la semilla, la parábola del sembrador. Dice, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea que nomás la oyen, pero hasta ahí. Esos son los del junto al camino. El verso 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Es lo mismo que leímos en Mateo, que oyen la palabra, la reciben, pero que no echan raíz, no se profundizan. 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas. Entonces nomás oyen, pero no actúan. Pero el verso 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con gozo bueno, los que con corazón bueno, perdón, y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué está diciendo? Retienen. No nomás que la oigas, que la retengas, la tengas en ti, en tu mente. Entonces es cuando vas a dar. Dice que son las personas que con corazón bueno y recto retienen la palabra. Que la retengas de corazón recto y bueno.
que no la retengas para hacer negocio, para andar vendiéndola, lucrando con ella. Pero cuando la retienes de corazón bueno y recto, cuando la retienes, das fruto. Esos dan fruto con perseverancia. O sea, siempre están haciendo la voluntad de Dios. Vamos a ver qué nos dice ahí Juan 5, 37 y 38. Juan capítulo 5, versos 37 y 38. Ya vamos a terminar. Dice así, Juan 5, 37 y 38. Dice: Juan 5. Dice así la palabra del Señor: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no creen. Aquí Jesús les estaba hablando a los fariseos, a los religiosos, donde les decía: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Dice: y ustedes nunca lo han oído, nunca han oído su voz ni han visto su aspecto. ¿Y qué más les dice en el verso 38? Ni tienen su palabra morando en ustedes. Qué importante es tener la palabra morando, o sea, viviendo dentro de ti. Eso es lo que nos dice aquí. Ahí vamos a ver ahora Juan 38, Juan capítulo 8, perdón. Y vamos a leer el verso 31, 32 y 37. Juan capítulo 8, y vamos a leer el verso 31, 32 y 37. Dice el 31: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros debemos de permanecer en su palabra. ¿Qué es permanecer? Nunca apartarte de la palabra de Dios por dogmas o por falsas enseñanzas, por doctrina de hombres. Nunca debe uno de apartarse de la palabra de Dios. Por eso dice: si permanecen en mi palabra, y que su palabra permanezca en ti. Dice que entonces vas a ser un verdadero cristiano y vas a conocer la verdad, y la verdad te va a mantener siempre libre. Verso 37 dice: sé que son descendientes de Abraham, porque ellos se jactaban que eran descendientes de Abraham. Y Jesús les dice aquí: sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cavidad en ustedes. O sea, ustedes, yo sé que son descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme, dijo Jesús, porque mi palabra no haya cavidad en ustedes. O sea, ustedes no pueden recibir mi palabra, no la pueden retener. Nomás la oyen, pero no la pueden recibir, no la pueden guardar. ¿Por qué? Porque es la palabra la que nos convence, la que hace toda la obra. Cuando tú la retienes, cuando tú la guardas. Vamos a ver qué nos dice en el verso 51, ahí mismo. Dice: de cierto les digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda su palabra nunca verá muerte. No que ya la entendiste, no que obedeciste nada más ahorita porque entendiste, pero después se te olvida, sino que la guardas, esa palabra, que no se te olvide, la guardas en tu mente para vivir haciéndola, obedeciéndola. Y es lo que está diciendo aquí Jesús, ¿verdad? Es lo que está diciendo en el verso 57. Juan, en el verso 51, perdón. De cierto les digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Vamos a ver ahí en Juan capítulo 12, ahí adelantito, versos 47 y 48.
Dice 12, 47 y 48. Dice así: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. O sea, el que no las guarda, el que nomás la oye pero no la obedece, dice, yo no le juzgo, sino que yo no he venido al mundo. Verso 48. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que les he hablado, ellas le juzgarán en el día postrero. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Y lo que me impacta en el 49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. De modo que cuando obedeces la palabra de Jesucristo, estás obedeciendo al Padre. Es lo que nos está diciendo aquí Jesús. Vamos a ver qué nos dice Juan 15, 7, ahí mismo. Juan 15, verso 7 dice, si permanecen en mi palabra, en mis palabras, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Miren qué bendición nos da el Señor cuando nosotros permanecemos en Jesús y sus palabras de Jesús permanecen en nosotros. Cuando permanecemos en eso, dice, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Entonces, aquí nos enseña Jesús que solamente haciendo eso es cuando nosotros vamos a recibir lo que le pedimos al Padre. Vamos a ver qué nos dice Hechos 2:41. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Quiénes fueron bautizados? Los que recibieron la palabra. No los que la oyeron, los que la recibieron. Cuando recibes la palabra y la retienes, la guardas, es cuando eres bautizado. Bautizado quiere decir que eres sumergido, metido al cuerpo de Cristo. Vienes a ser un miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, cuando recibes la palabra, cuando la guardas, es cuando eres bautizado. Es cuando ya tienes la salvación dada y nadie te la quita. ¿Por qué? Porque ya fuiste bautizado, porque guardaste la palabra, porque la recibiste. Es la forma que Dios nos bautiza, nos mete cuando recibimos su palabra. Entonces, vamos a ver ahí mismo, Hechos 17, y vamos a leer el versículo, Hechos 17, versos 10 al 12, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué nos está dando aquí el ejemplo el apóstol Pablo respecto a esta iglesia que se levantó en Berea? Dice que cuando ellos llegaron, dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica. En Tesalónica los habían sacado a pedradas. Dice que los de Berea, dice que eran más nobles. Dice que fueron más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, la recibieron. Solicitud quiere decir solicitando más, preguntando más, porque querían entender más. Y luego dice que hacían, escudriñaban
cada domingo cuando iban a la iglesia. Ah, no dice así, ¿verdad? Dice que escudriñaban cada día, no como muchos cristianos cada domingo nada más, cuando van al templo. Aquí dice que escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es lo que nos quiere decir el Señor hoy, que escudriñemos cada día las escrituras, pero primero que las recibas con gozo. Esto que te estoy hablando, tú sabes si atiendes o no atiendes, si las recibes o las desechas. Vamos a ver aquí, por último, el último, con eso terminamos. 2 Corintios 15, 1 y 2. Con esto terminamos. 2 Corintios 15. Ahora es 1 Corintios, hermano. 1 Corintios 15. Y vamos a leer versículo 1 y 2. Dice: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual, asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no, creyeron en vano. Con esto termina el mensaje. Pablo termina diciendo a la iglesia de Corinto que les declaro, dice, que el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran. O sea, la iglesia de Corinto había recibido el evangelio y estaban perseverando en el evangelio. Y luego les aclaran el verso 12, y eso te está aclarando a ti, seas de la denominación que seas, y si eres de la iglesia de Jesucristo, cibernética de Jesucristo, te felicito, gloria a Dios. Aquí dice, por el cual asimismo, o sea, por el evangelio que escuchas y perseveras, por el cual asimismo, si retienes la palabra, ahí lo habla bien claro, no que la escuches, que la tengas y la retengas, que la recibas y la retengas, que la recibas y la guardes, para que no se te olvide. Dice, por el cual asimismo, si retienes la palabra que les he predicado, son salvos. Si no, creyeron en vano. ¿Se dan cuenta qué importante el octavo punto? El que recibas la palabra, el que guardes la palabra. Primero la vas a oír, la vas a entender. Todos los 7 puntos. Pero el último punto lo está diciendo Pablo. Que si no retienes la palabra, la que te han predicado los siervos de Dios, dice, si retienes la palabra que les he predicado, son salvos. Si no retienes la palabra, dice, creyeron en vano. O sea que pongan atención. Si no retienen esta palabra, si no la memorizas, si no la retienes para que la estés viviendo, poniendo por obra al día, entonces creíste en vano. Porque la palabra, cuando la retienes, es cuando eres salvo. Es lo que leímos. Este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón compartir con todos ustedes, y es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas. Les invito a que sigan adelante. Les di varios pasajes, vuelvan a escucharlo para que puedan entenderlo mejor, y que Dios los bendiga. Si tienen alguna pregunta, pues llámenme, con gusto atenderé su llamado. Mi teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas, Estados Unidos. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós, Iglesia Cibernética.